Medio, por favor. Gracias. Guillermo, por favor. Sí. Pues bienvenidos a la última mesa, ¿eh? Y también con el calor que hace ahí fuera, yo creo que aquí se está muy bien. Aquí se está muy bien. 38 grados. Sí, sí, sí. Pues bienvenidos a la última mesa con Borja Díaz, consejero delegado de Allianz Partners España, y también nos acompaña don Guillermo Sáenz, director general comercial de Loomis. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los dos, antes de nada, y arrancamos, porque fíjate, en el café justo, estamos en el café antes, y decía, Allianz Partners es un gran desconocido, ¿no? Porque sé que son los de las grúas, no son los de las grúas. Sí, sí. Borja, ¿quién es Allianz Partners? ¿Qué sois? Claro, esto es bastante curioso porque nos pasa habitualmente. Nosotros somos parte de un grupo pues muy bien conocido, que es el Grupo Allianz. Sin duda. Con una marca que a nivel mundial es la número 1 en seguros, pero cuando aterrizas un poco en lo que es Allianz Partners, y a mí me pasó cuando me incorporé a esta compañía hace 5 años, es un gran desconocido. Y creo que la visión que tienes es acertada, ¿no? Que vamos a muchos sitios y la gente no conoce qué es Allianz Partners. Nosotros, Allianz Partners, somos la mezcla de dos tipos de negocios, pero que voy a intentar explicar cómo están coordinados, porque es la clave, diría yo, del modelo de negocio. Por un lado, somos un grupo que lo que busca es dar tranquilidad al cliente y al empleado. Cuando decimos tranquilidad es estar en los momentos de la verdad, tanto para el ir tranquilo a algún sitio o para estar tranquilo en un momento de tu vida, como cuando te pasa algo, también tener una solución en un momento rápido, ¿no? Pero un cliente a mí. A un cliente como tú. Final. Exactamente. Entonces, por ir un poco desgranando nuestro modelo de negocio, por un lado tenemos el mundo asegurador. Nosotros, dentro del Grupo Allianz, no aseguramos los riesgos tradicionales, no aseguramos hogar, no aseguramos motor, no aseguramos vida, pensiones. Lo que nosotros hacemos es asegurar nuevos riesgos que surgen en el mercado para dar esa tranquilidad a clientes de nuestros clientes, que es un poco el apellido Partners que por ahí viene, que ahora trataré un poco de explicarlo. Sí. Nos metemos en tipos de seguros que, por ejemplo, vas a viajar y necesitas tener una tranquilidad de que si te va a pasar algo, tienes a alguien detrás que te va a acompañar. Es un tipo de seguro que nosotros vendemos. Vas a alquilar una vivienda y quieres una tranquilidad de que si el inquilino te deja pagar, pues tengas la tranquilidad de que hay alguien detrás. Vas a tener unos empleados que se van un año fuera a otra geografía, a otro país, y tienes la tranquilidad de que si les pasa algo, tiene una cobertura médica fuera, ¿no? Vas a comprarte un móvil y tienes la tranquilidad de que realmente si se te cae o tienes un problema con el móvil, está cubierto, ¿no? Entonces intentamos innovar en ese proceso para dar una tranquilidad previa al cliente, a nuestros clientes. Nosotros no vendemos seguros en directo, lo que hacemos es venderlo a través de partners, ¿vale? Cuando hablamos de este tipo de seguros, pues en el mundo del viaje es muy obvio, ¿no? Aerolíneas, transporte ferroviario recientemente en España, transporte marítimo, cadenas hoteleras, agencias de viaje. Si nos vamos al modelo de venta de seguros para aparatos de gama blanca, marrón, gris, móviles, pues normalmente es con fabricantes, que ya que hay alguno de ellos representativo. Vamos con retailers, o sea, realmente en ese sentido, en el mundo asegurador buscamos un partner que distribuya nuestros seguros. Y luego está la parte de asistencia, que es, oye, esperemos que no pase nada, pero si pasa algo, ahí estamos. Obviamente, en todo lo que nosotros vendemos estamos siempre, es un modelo end-to-end, que no todas las aseguradoras tienen, o sea, algunas de ellas subcontratan, nosotros todo lo que vendemos lo operamos después, pero a la vez tenemos una compañía, que es una compañía, se llama técnicamente de asistencia, que lo que hace es prestar esos servicios para otros. Es un modelo de escala, un modelo de grandes volúmenes de operación, donde intervenimos en el momento de la verdad para un cliente final, ¿no? Pues yo como ejemplo, como cliente final, sí, ¿no? Yo veo Allianz. Claro, no sueles ver Allianz Partners porque lo que hacemos es un modelo marca blanca. En la parte de seguros sí que es verdad que algunas compañías nos piden la marca porque ayuda a la venta. Sin duda. Por ejemplo, una compañía como una aerolínea como Iberia o Europa vas a ver la marca porque ayuda a la comercialización. En un modelo de asistencia, que es una recogida de un coche por una grúa o una reparación de un siniestro para una compañía de seguros, verás normalmente la marca de la aseguradora que está detrás. O en el caso de un fabricante de automoción, que tenemos que ir a un coche en garantía a recogerlo también, no vas a ver normalmente la marca. Lo normal es que actuemos en su nombre en todos los puntos de contacto con el cliente. No solamente cuando alguien se desplaza, sino cuando alguien atiende al teléfono, pues atiende no solamente con la marca de ese cliente corporativo, sino con los valores y la cultura de ese cliente corporativo, que es un tema muy importante que luego, si quieres, comentaremos de por qué eso nos hace luego tener éxito a la hora de vender nuestros servicios. Yo quería preguntarte, Borja, siendo
como sois, ¿no? Ese gigante invisible que estáis motorizando procesos críticos en aerolíneas, en empresas automovilísticas, en bancos, como nos decías antes, incluso en competidores, en otras aseguradoras grandes. ¿Cómo llegáis al mercado y cómo les persuadís de que deleguen algo tan crítico para ellos como la experiencia de cliente, ¿no? Como esos momentos de la verdad en los que estáis vosotros? Claro, el convencer a un cliente corporativo es un proceso largo, un proceso que no es de un mes, de dos, es un proceso muy largo. Nosotros lo que tratamos primero es de llevar al mercado y enseñar lo que hacemos, que es un poco lo que me pasaba en los primeros años, ¿no? Nadie conocía muy bien lo que hacíamos. Una vez que entras en contacto con un cliente corporativo, lo que hay que enseñar es realmente la realidad de lo que tenemos. ¿Y por qué le convencemos? Porque los modelos en los que trabajamos no son fáciles de montar en un día ni en un año. Al final requieren muchísima inversión, muchísima tecnología, muchísimo conocimiento, experiencia y datos para poderlo prestar. Y las inversiones necesarias para ponerlo en marcha, pues obviamente muchas compañías no son capaces de hacerlo, no tanto por capacidad de inversión, sino por tiempo también de llevarlo al mercado. Nosotros lo que ofrecemos es escala, en muchos casos, es decir, al final tenemos tecnología y tenemos capilaridad para poder ofrecer escala, eso se traduce en una eficiencia de costes que alguien en interno pues difícilmente la puede tener, por un lado. Ofrecemos tecnología para llegar al cliente. Nosotros estamos invirtiendo, antes habéis comentado, en modelos de IA. Nosotros estamos invirtiendo en modelos muy variopintos en todas las fases del proceso, en la comercialización con modelos de IA para la suscripción del riesgo, pero también en la prestación de servicio, que son inversiones que hay que trabajar, hay que pulir, testar y que requieren un tiempo importante, ¿no? Y les convencemos porque todo lo que le podemos aportar desde el punto de vista de eficiencia, tecnología y garantía de prestación de servicio no pierden un ápice de control. O sea, nosotros tenemos modelos que les permiten tomar decisiones, les permiten cambiar en tiempo real prácticamente si yo apruebo o no a un cliente la cobertura, por ejemplo. Les permite, como decía antes, atender en su nombre. Les permite personalizar cosas que al final hacen que el cliente final suyo no perciba en ningún momento Allianz Partners. Percibe que es la compañía X, la utility X o el fabricante de coches X o la aseguradora Y que le permite pues, trasladar que es un servicio 100% integrado dentro de su cadena de valor, ¿no? Y esto para mí es fundamental, porque si no mantuviéramos esto, es cierto que muchas compañías no serían capaces de delegar a pesar de aportar calidad y aportar mejora de costes, ¿no? A mí me has convencido, desde luego. Ahora que estamos metiéndonos en un mundo nuevo de relación con los clientes... Aquí he visto algún target que luego lo voy a convencer. Luego hablamos tú y yo. Más de uno. Más de uno. En ese caso, claro, lógicamente una de las cosas que a nosotros más nos llamó la atención, ¿no?, es el grado de hiperpersonalización, ¿no?, que sois capaces de dar a clientes que ya de entrada pues tienen una fuerte cultura, tienen una fuerte marca, ¿no? Estamos hablando de Iberia, estamos hablando de BYD ahora últimamente, ¿no? Estamos hablando de Revolut, incluso. Entonces, ¿cómo se compagina bien todo ese proceso de hiperpersonalización de vuestro producto y servicio con las economías de escala, ¿no?, que estás comentando? Claro. ¿no? Porque... O sea, la base tiene que ser bastante estandarizada. Es decir, si al final quieres aportar esas sinergias a todo el mundo, pues tienes una base que es bastante similar para todo el mundo. Por ejemplo, si me hablas de tema de motor, de mobility, hablamos de que yo tengo la misma red de talleres y de gruistas para todo el mundo. O sea, no puedo tenerla parcelada porque no tendría las sinergias para ofrecer, ¿no? Pero sí tienes que basarte en esa capacidad de hiperpersonalización que viene mucho por cómo organizamos a los equipos con cada cliente y cómo invertimos en tecnología que permite esa personalización. Te voy a dar varios ejemplos. Nosotros tenemos gente que se pone solamente el gorro de una compañía y atiende en nombre de esa compañía y se siente en parte de esa compañía. Yo tengo una plataforma en Sevilla que atiende un banco que ellos se creen que son del banco, básicamente, porque trabajan siempre para ese banco, ¿vale? Y hacen los siniestros de hogar de ese banco, por ejemplo. Y tienen pues casi más identidad de compañía con el propio banco que con la propia Allianz Partners, ¿no? Ese es un ejemplo que viene desde el punto de vista del equipo que trabaja con ellos. Pero luego las herramientas te tienen que permitir la hiperpersonalización que cada vez es más demandada. Nosotros tenemos que tener herramientas donde una compañía decida si yo cubro esto o no cubro esto, ¿vale? O si quiero darle el producto con una marca o con otra marca, ¿vale? Eso que tienes que cambiarlo en un smart contract, por ejemplo, pero luego en la operación misma hay que personalizar la operación. Y te voy a poner dos ejemplos que son bastante habituales. Volviendo a la parte de movilidad, nosotros tenemos algunos fabricantes que nos piden, con esa identidad de marca, que si un cliente suyo se queda tirado en la carretera y es necesario ponerle un coche de sustitución, si tú eres
Bueno, perdona, un BMW, pues no querrá que le pongas un Mercedes. Porque a lo mejor el cliente se te va al Mercedes, que no creo, pero bueno, al final tienes esa posibilidad. Pues eso que se llama brand for brand es una operación que es más compleja, pero requiere esa personalización, que es meter un coche igual o similar al que tiene de la misma marca. Hay otros modelos, y nosotros hemos tenido de cliente mucho tiempo al Rolls Royce, por ejemplo, que nos pedía que si tú coges un Rolls Royce en la carretera, no se vea el coche. Tú imagínate, se ha quedado tirado un Rolls Royce, lo he visto ahí tirado en la carretera de Barcelona, tal, qué mierda de coche. No, pues no. Entonces, nos pedían guardarlo dentro de un camión para que no se viera el coche en la carretera, ¿no? Entonces, esos son ejemplos pequeños, pero son formas en las que tratamos un poco de que cualquier operación que parta o que emana de lo estandarizable, que es donde están las ventajas de la inversión tecnológica y de la escala, pues la podemos personalizar en muchos puntos de la relación con el cliente final. Estaba acordando de Tomás con el tema de Porsche. Digo, no lo quiero ni pensar. Bueno, Porsche, ¿no? Tampoco me da ni cuenta. Efectivamente. Quería yo preguntarte por el mundo del dato. Nosotros en la parte fintech del negocio nuestro padecemos la gestión del dato. Tú has sido consultor estratégico, conoces mejor que nadie el valor que hoy por hoy tiene el dato para vuestros clientes y además la necesidad de equilibrar, ¿no?, la regulación, que es muy estricta, con la necesidad de explotarlo. ¿Qué parte compartís y no compartís con vuestros clientes? ¿Cuál es vuestra estrategia en torno al dato? A ver, es muy buena pregunta porque nosotros tenemos acceso a muchísimos datos, no solamente del año, sino históricos acumulados, ¿no? Entonces, a ver, yo no puedo compartir datos de un cliente con otro, porque obviamente no es ni legal, pero tampoco sería muy ético, ¿no? Pero sí que es verdad que los datos nos sirven para muchas cosas. Nos sirven, en primer lugar, para mejorar la operación. Nosotros continuamente estamos registrando, pues voy a un ejemplo de hogar. Estamos registrando cuando un cliente se empieza a enfadar por cada tipo de daño. Y lo estamos midiendo continuamente. Yo sé, por ejemplo, que si es un daño a un cristal de una vivienda, a partir del 7º día el señor se me empieza a enfadar. Por lo cual tengo medido eso continuamente y tomo decisiones previas, medio automatizadas, para que el siniestro de cristal no me llegue a 7 días, por ejemplo. Tenemos datos que nos permiten entender de forma anticipada si el cliente va a estar cabreado, o va a estar enfadado o va a poner una reclamación. Y eso nos permite activar procesos de corrección previa, incluyendo pues, lo que llamamos internamente en la compañía de Close the Loop, que es estar con el cliente para hacer caminos más cortos para que esa reclamación no llegue a suceder, o sea, que el cliente esté contento. Tenemos medición a través de una herramienta que es la voz de cliente, después de un proceso de cualquier siniestro o cualquier venta de un seguro, le medimos la satisfacción y ese dato sí que lo podemos utilizar con el cliente. Ese dato de que si el cliente ha estado contento, hemos medido que un cliente que está contento en uno de los casos que hemos tenido, por ejemplo, el siniestro de hogar, la posibilidad de venta de un producto nuevo es muy superior a un momento fuera de ese loop, si lo haces en 48 horas. Por lo cual tenemos ese crossing de información para que una compañía pueda aprovechar un cliente muy satisfecho para hacer una venta cruzada, ¿vale? Eso es una vía, que es la mejora operativa y sacar algo de valor del dato del proceso. Hay otra parte que tiene que ver con toda la suscripción, toda la posibilidad de... ¿sabes? El mundo asegurador es un mundo que viene de muchísimos cientos de años, que está basado en bases actuariales, que son bases enormes, pero es verdad que a día de hoy la posibilidad de cotizar precios más hiperpersonalizados es posible y en gran parte nosotros, que tenemos 2 millones de contactos al año en España para los seguros más tradicionales, que es hogar y motor, tenemos información para poder personalizar los precios, o sea, para que los modelos actuariales se puedan enriquecer. Y esa información la compartimos, la propia de cada cliente, con su cliente, ¿vale? Les enriquece mucho la posibilidad de poder dar una prima a ti, Guillermo, o a ti, Jaime, diferente en función de cómo te has comportado con nosotros en la base sinestral, ¿no? Y luego, la última que hacemos es, tenemos en cada línea de negocio nuestra, tenemos un laboratorio de investigación, digamos, que se llama Customer Lab, que lo que hacemos es coger información de posibles nuevas necesidades de los clientes. Yo decía al principio que nosotros queremos estar en las dos partes, tranquilidad antes de algo y tranquilidad en el momento de la verdad. El antes de algo significa que alguien que puede tener un cierto riesgo a futuro, tú ya sabes que lo puede tener y ya he creado un producto para ello, ¿no? Entonces nosotros, pues por ejemplo, de rechazos que se producen en los siniestros, somos capaces de crear un producto que cubra eso a futuro. En nuestro caso hemos creado productos que cubra lo que llamamos multi-appliance, que cubra cosas conectadas que de hoy el seguro de hogar no lo estaba cubriendo, por ejemplo. Podemos crear productos para temas de nueva movilidad.
y creamos un producto en función de algo que sabemos que no se está cubriendo a día de hoy. Entonces, estamos continuamente escuchando al cliente en las quejas, en los rechazos, para crear producto con eso que vemos que a día de hoy no está cubierto. Entonces, le damos valor al cliente corporativo en la mejora de sus procesos, le damos valor en usar el dato de aquellos que están contentos para hacer venta cruzada y con ellos desarrollamos nuevos productos en función de lo que el cliente va opinando en esos contactos. Tú date cuenta que en España 1 de cada 4 hogares tiene un contacto anual con la aseguradora por un siniestro y en el caso del coche hablaríamos de 1 de cada 5 en media. Entonces, realmente hay muchísima contactabilidad con el cliente y muchísima información que emana justamente de esos procesos de contacto, ¿no? Yo tenía también una curiosidad, Borja, al respecto, ¿no? Porque cuando nosotros conocimos, en ese sentido, hablabais mucho de tecnología, hablabais mucho de integración de sistemas del cliente, hablabais mucho de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar es cómo ha evolucionado el perfil del CAM o del comercial, en este caso, que es representante vuestro en el cliente, y cómo habéis hecho esa transición, ¿no? Porque no me parece fácil. No, claro, o sea, al final el proceso de asistencia o la venta requiere mucho conocimiento tecnológico porque la clave de la prestación está también en la tecnología. Ahora, pues, os diría que en una tipología como hogar, 40-50% de los siniestros se pueden abrir automáticamente a través de sistemas, pero la venta también, porque la venta, para maximizar la venta a un cliente final de una aerolínea, nosotros incorporamos herramientas que van jugando con el pricing, van jugando con el momento en que aparece el seguro en todo el booking path de la venta de la aerolínea, y ahí maximizamos la conversión. Entonces, el CAM tiene que ser un CAM que obviamente genere esa confianza y empatía con el cliente corporativo, pero tiene que conocer la tecnología, pues la tiene que vender, ¿no? Antes comentabais en el caso de Unísono, que ha evolucionado a un modelo más de consultoría. Nosotros no vendemos consultoría, pero sí que vendemos conocimiento de un modelo que luego tenemos que implantar con cada cliente. Que aunque parta de un estándar, cada cliente es diferente, ¿no? Y hay que adaptarlo. Entonces, es verdad que ha evolucionado a gente más con un perfil más global, menos especialista del segmento, menos especialista del sector y un perfil un poco más global. Muchos de ellos, pues, como decías tú en mi caso, pues vienen de consultoría, que es un poco un granero de gente con un perfil más global, ¿no? En ese sentido. Claro, porque una vez que ya conseguís, bueno, luego si quieres me comentas un poco cuáles son los plazos de maduración, ¿no? De venta, ¿no? Pero una vez que conseguís montar toda la arquitectura con el cliente y demás, estáis generando una barrera de entrada a competidores importante, ¿no? Bueno, claro, es lo que intentamos, porque al final un cliente requiere una inversión en tiempo y en dinero importante, claro. Porque muchos de ellos te piden estar integrados con sus propios sistemas legacy. Quieres estar reportando en tiempo real información a sus sistemas para que ellos puedan, no sé, a un banco informar en tiempo real a la red bancaria si alguien va a la oficina, ¿no? Entonces, ese tipo de inversiones pues generan una necesidad de integración, y en plazos hablamos de plazos que mínimo, a lo mejor hablamos de 3, pero normalmente hablamos de 6 y se puede ir hasta 12, ¿no? Entonces, ese entorno de inversión genera esa barrera de entrada para otros, pero sí que requiere que cualquier modelo, si no lo llevamos a un plazo de 2-3 años, pues no es rentable, porque el primer año no suele ser rentable, obviamente. Claro, lógicamente. ¿Quieres comentar algo, Guillermo? Nada, preguntarte, clientes internacionales, ¿tenéis mucho cliente revertido de otras ramas, de otras subsidiarias de Allianz? Pues mira, cada vez más. Nosotros somos una compañía también global, nosotros estamos organizados de una forma un poco matricial también, compartiendo sinergias de conocimiento en todos los países, y es verdad que cada vez surgen más oportunidades globales. Nosotros tenemos todavía un perfil de cliente más local, que a lo mejor te diría es un 60-70% a día de hoy en España, pero tenemos cada vez más clientes que son globales. Algunos vienen de fuera, otros de aquí salen para afuera, ¿no? Entonces, pero sí que es verdad que cada vez tratamos de enfocarnos a un entorno de cliente estratégico que llamamos, porque igual que nosotros buscamos estandarizar, mucho cliente grande busca que lo que le das en España se lo den igual en Italia, en Alemania, en Francia, etcétera, etcétera. Y tenemos unos equipos que trabajan cuentas globales con un enfoque de que la prestación o que la relación o que la venta del seguro sea similar en todos los sitios, ¿no? Yo os comentaba antes Iberia, como un ejemplo que ya he mencionado, pues Iberia es un cliente global, IAG, entonces prestamos a IAG lo mismo en todas las geografías, ¿no? Pero bueno, hay fabricantes de automoción que también hacemos la misma prestación aquí, en Francia o en Alemania, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?
Y luego ya, por ir terminando, nos quedamos sin tiempo, Sí. Borja, pero si nosotros definimos, o cuando me pregunten, ¿sabes? Sí, Por tener sí, claro, sí, perfecto. Si nosotros definimos Allianz Partners como decía Guillermo, ¿no? Ese gigante invisible que está detrás de marcas archiconocidas, ¿sería correcto? Bueno, nosotros estamos detrás de muchas marcas conocidas. Por resumirte en sectores, estamos detrás de muchos bancos, de muchas utilities, de muchas aseguradoras, de muchos fabricantes de automoción. Y luego colaboramos mucho con el sector turístico, estando detrás, vendiendo seguros con ellos. Y hablamos que estamos con muchas aerolíneas, con compañías de rentacar, con transporte ferroviario. Hemos lanzado... Con Uber estamos haciendo cosas también, obviamente. Con transporte ferroviario, hemos hecho un lanzamiento reciente, que es la primera compañía de transporte ferroviario que vende seguros de viaje, que ha sido Irio, que lo hemos mencionado hace poco. Hemos conseguido convencer a la primera compañía de transporte marítimo, que es Balearia, también a vender seguros de viaje. Aquí hay un tema también de meterles la dinámica de la venta del seguro, que eso es un tema que hay que convencer, no solamente en que tu prestación sea buena, sino que el modelo de negocio que les propones les va a generar un beneficio, ¿no? Y eso en la venta de seguros es muy importante, y ahí hemos sido capaces de ir ampliando los canales de venta, en ese sentido. Pero sí, estamos con mucha gente trabajando. Ya lo puedo explicar. Nos quedan muchos por trabajar. Ya lo puedo explicar. Pues, Porsche, que tengo aquí delante también. Enhorabuena. Muchas gracias. Mil gracias. Es verdad que nos hacía ilusión también mostrar esa cara B de Allianz Partners, que no es muy conocida, y cuando es realmente vuestro principal negocio, ¿no? en ese sentido. Y muchísimas gracias por ponerlo tan claro, ¿no? Muchas gracias a vosotros y nada, encantado de estar aquí y nada, hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias.